A ver, pensemos un momento. ¿Qué es el derecho en el fondo? ¿Es un manual de instrucciones? ¿Un montón de reglas grabadas en piedra? ¿O es algo, no sé, algo más vivo, más humano? Justo de eso vamos a hablar hoy, de un cambio de perspectiva brutal en cómo entendemos la ley. Vamos a pasar de verla como un objeto, ahí, quieto, a entenderla como una práctica, como algo que hacemos. Venga, vamos a meternos en faena. Y para desgranar todo esto, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con una pregunta que es la clave de todo, el papel del juez. Después viajaremos un poco al pasado para ver cómo se concebía el derecho antes, esa búsqueda de la verdad jurídica. Luego, claro, el plato fuerte, el gran giro interpretativo. Y de ahí a lo práctico, veremos la caja de herramientas de un jurista y cerraremos con el gran debate sobre el poder y, sobre todo, los límites de la interpretación. Venga, pues vamos con el primer punto. Juez, máquina o creador. Es que esta es la pregunta del millón, la que pone todo patas arriba. Porque en el fondo de lo que estamos hablando es de la naturaleza misma de una decisión judicial. Pensemos de verdad en esta imagen que es muy potente. Por un lado, tenemos la idea del juez como una máquina. ¿Qué hace una máquina? Es precisa, es objetiva, no se le ocurre ponerse creativa. Le metes un dato, que sería la ley, y saca un resultado, la sentencia, fin. Pero por otro lado está la imagen del artista. Un músico, por ejemplo, tiene la partitura, sí, la ley está ahí, pero es su interpretación la que le da vida, la que le pone matices, alma, significado. ¿Se ve la diferencia? Pues esa tensión, justo esa, es la madre del cordero de todo lo que vamos a ver. Y claro, estas dos metáforas nos llevan a dos formas radicalmente opuestas de ver el derecho. Por un lado, el derecho como un objeto dado, como si fuera un tesoro escondido, un conjunto de reglas que ya existen ahí fuera y la misión del jurista es simplemente descubrirlas y aplicarlas. Y en la otra esquina, el derecho como una práctica constructiva. Aquí la cosa cambia por completo. El derecho no es algo que está, sino algo que se hace. Se va construyendo continuamente en un proceso en el que el significado se crea cada vez que una persona interactúa con la norma. Vale, para entender la revolución que supuso este cambio, primero tenemos que echar la vista atrás. Hay que entender de dónde veníamos. Y veníamos de un mundo, el del pensamiento jurídico clásico, que estaba obsesionado con la certeza. La idea era que existía un derecho verdadero, objetivo, casi matemático, que no dependía para nada de la persona que lo estuviera interpretando. El ejemplo más claro de esta forma de pensar es sin duda el justnaturalismo. Para esta corriente, las normas no son algo que inventamos los humanos. No, son parte de un orden superior, ya sea la naturaleza, Dios, la razón, llámalo como quieras. Así que el trabajo de un jurista no es crear nada, es más bien ser una especie de arqueólogo de la moral, descubrir esas verdades que son eternas, universales, y simplemente aplicarlas. Y luego tenemos otra visión también muy influyente, que trata el derecho como un objeto, el normativismo. Aquí el rey es Hans Kelsen. Para él, la validez del derecho no tiene nada que ver con si es justo o no, con la moral, nada de eso. Depende de su propia lógica interna, de su estructura. La imagen que todo el mundo usa y que funciona genial es la de una pirámide. Una norma es válida porque se apoya en una superior, que a su vez se apoya en otra, y así hasta llegar a la cima, a la Constitución. Es un sistema que se sostiene a sí mismo, perfectamente cerrado y lógico. Y ojo a esta cita, que es una adaptación del pensamiento de Kelsen, porque lo deja clarísimo. El derecho, para él, no tiene nada que ver ni con los hechos, ni con la voluntad, ni desde luego con los valores, la justicia o la paz. Nada. Es la búsqueda de una teoría pura del derecho, limpia de todo lo que pueda contaminarla. El derecho como una máquina lógica perfecta. Suena muy ordenado, ¿verdad? El problema es, ¿qué pasa cuando la vida real, que es un caos de complejidades, choca de frente con esa máquina tan perfecta? Pues aquí es donde llega el gran giro de guión. Estamos a mediados del siglo XX y de repente una auténtica revolución filosófica, con nombres como Hans-Georg Gadamer a la cabeza, lo pone todo patas arriba. Es lo que se conoce como el giro hermenéutico. Y esto cambió las reglas del juego por completo en nuestra forma de entender qué significa interpretar algo. La idea radical, el cambio de chip, es este. El significado no está en el texto. No es como una joya escondida en un cofre que solo hay que encontrar la llave para sacarla. No, el significado se crea. Se crea en el diálogo, en el encuentro entre el texto y la persona que lo interpreta. Y esto, claro, lo cambia absolutamente todo, porque interpretar ya no es un acto pasivo de descubrir algo, sino un acto activo, creativo, de construir un significado. Y para entender esto hay un concepto que es fundamental, la precomprensión.
¿Qué quiere decir? Pues que nadie, absolutamente nadie, llega a un texto con la mente en blanco. Es imposible. Todos llegamos con una mochila a cuestas cargada con nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestros prejuicios. Y lo interesante es que esa mochila no es un estorbo. Al contrario, es la condición indispensable para poder entender algo. Esa mochila es la lente a través de la cual inevitablemente empecemos a leer. Y aquí entra en juego el famoso círculo hermenéutico. Que, ojo, no es un círculo vicioso del que no se puede salir, es todo lo contrario, es un proceso súper dinámico. Funciona así, nos acercamos al texto con nuestras ideas previas, con nuestra mochila. Eso condiciona nuestra primera lectura. Pero entonces el texto nos habla, nos desafía, a veces nos contradice y nos obliga a reajustar nuestras ideas iniciales. Y con esas ideas reajustadas, volvemos al texto. Es un diálogo constante y es en ese baile donde van haciendo un significado cada vez más rico. Bueno, vale. Mucha filosofía, muy interesante, pero ¿cómo aterriza todo esto en la práctica? ¿Cómo funciona en el día a día de un jurista? Pues vamos a verlo. Y para ello vamos a tomar como ejemplo el sistema jurídico colombiano, para ver de qué herramientas dispone un intérprete para trabajar. Si echamos un vistazo a las fuentes del derecho en Colombia, lo primero que salta a la vista es que la ley, la legislación, es solo una parte del puzzle. ¿Es una fuente principal? Sí, pero luego hay todo un arsenal de fuentes subsidiarias, la analogía, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Es decir, que un juez no tiene solo un martillo, tiene una caja de herramientas completísima. El derecho no es un único libro, es todo un taller. Y de todas esas herramientas vamos a fijarnos en una que es fascinante: la equidad. ¿Qué es la equidad? Pues en el fondo es como un freno de emergencia para la justicia. Es el reconocimiento de que si aplicas una ley a rajatabla, de forma literal, a un caso concreto, a veces el resultado puede ser una injusticia tremenda. La equidad es lo que le permite al juez decir: un momento, vamos a adaptar la norma a este caso para que el resultado sea justo de verdad. De hecho, hay una máxima latina clásica que lo clava: Summum ius, summa iniuria, que viene a decir que el derecho extremo es la injusticia extrema. No se puede explicar mejor. A veces, la aplicación más rigurosa de la ley es la mayor de las injusticias, y por eso existe la equidad, para ir más allá de la letra pequeña cuando hace falta. Claro, todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón, la más delicada. Si aceptamos que los jueces, al interpretar, están en cierto modo creando derecho, entonces, ¿qué les impide hacer lo que les dé la gana? Si no son máquinas, si son artistas, ¿dónde están los límites para que no se convierta todo en pura arbitrariedad? Vamos a plantearlo sin rodeos. Si el juez es más un artista que una máquina, ¿significa que puede pintar el cuadro que le apetezca? ¿Puede ignorar la partitura y tocar la melodía que se le ocurra en ese momento? La respuesta es un no rotundo, clarísimo. Y la razón es muy sencilla, porque la interpretación, aunque sea creativa, no ocurre en el vacío, no es un acto de magia. El intérprete no tiene carta blanca, ni mucho menos. Su creatividad está acotada por varias cosas. Primero, la coherencia. La solución que proponga tiene que encajar en el puzzle general del sistema jurídico. Segundo, el consenso social. La decisión tiene que ser como mínimo plausible para la comunidad. Tercero, la argumentación. El juez tiene que explicar y justificar sus pasos de forma transparente. Y por último, los fines del ordenamiento. La interpretación no puede ir en contra de los valores que el propio sistema legal dice proteger. Así que, si tuviéramos que resumirlo todo, la gran idea es esta. Hemos hecho un viaje desde una visión del derecho como un objeto estático, frío, casi de museo, a entenderlo como lo que de verdad es: una práctica humana, dinámica, que cambia con la sociedad y, sobre todo, una práctica que exige una responsabilidad enorme a quienes la llevan a cabo. Y terminamos con una reflexión para darle una vuelta. Si aceptamos esto, si aceptamos que la justicia no es algo que se encuentra, sino que se construye en cada caso, a través de la interpretación, ¿qué implica eso? ¿Cómo cambia nuestra idea de lo que es justo? ¿Qué tipo de jueces, qué tipo de leyes, qué tipo de sociedad necesitamos para asegurarnos de que esa construcción sea lo más justa posible? Ahí queda la pregunta.